Hola gente, ¿cómo están? Alto filtro me puse. Qué pestañas. Vamos a esperar a que se sume Eri. Hoy vamos a estar hablando de Saturno desde la mirada de la astrogenealogía. Voy a buscarla a Erika. No sé cuál de las dos. Hola, Hola. la gente No te- linda. Hola. Hola Eri. Ay, no te escucho por acá, a ver. Espera que me saco los No, no, pero auriculares. es esto, pero qué raro. ¿Ahora? El otro día me pasó lo mismo, Ah, que con no Estela, salía ¿no? por acá. ¿Ahora me escuchás? No, sí, sí, te escucho, lo que pasa es que no te escucho por el auricular. A ver si esto lo puedo modificar. Bueno, no importa, no importa. Lo hacemos sin auriculares. No, no, porque Sí, estás yo pensé que eran los conectado, pero mismos. no, 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 es que no no puedes está escuchar conectado. vos a tus auriculares. Bueno, viste, son esas cosas de configuraciones. Es así, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hola, Eri, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, todo bien, ¿vos? Bien, ¿Todo en bien. orden? Contenta acá, contenta con todo lo que se está moviendo. Voy a Un poner acá, montón, un montón. vamos a saturnizarnos un poco. Saturno en astrogenealogía. ¿Nos escuchan bien? Buenísimo. Voy a poner Ay, acá. dicen que sí. Perfecto, sí. Bueno, como siempre digo, las invito y los invito, voy a dejar acá, voy a dejar otro mensaje, como dije la otra vez. La otra vez, la onda, reto termina, puse, no se responde mensaje, no, no contestamos preguntas personales. Claro, análisis de carta, busquen sesiones por la página de la escuela. Es tremendo, nos pasa también con los cursos que la gente tipo, o sea, yo será que seré, que tendré una parte muy acuariana, ¿no? Porque digo, estamos en un grupo de 100 personas y vos preguntás por vos, o sea, a mí no me Sí, entra en la cabeza, ¿no? O mandar un mail con una bueno. pregunta personal o meterte en un vivo que estás hablando de un tema y decir, ¿qué quiere decir esto? Como fuera de contexto. Es algo que a mí no me entra en la cabeza, o sea, como, pero bueno, pasa, nos pasa un montón, ¿viste? Que, Sí, sí. Igual, yo un poco lo entiendo que cuando uno recién entra en el mundo de la astrología, empieza el ego a querer alimentarse un poco de esa información, ¿no? Y el trabajo justamente de astrológico o de la herramienta astrológica es ir hacia algo más amplio de uno mismo, nuevas dimensiones de uno mismo, no al lugar donde uno se identifica, no a querer que la astrología nos confirme cosas, ¿no? Sino a descubrir como otras habitaciones de la casa que somos, ¿no? De alguna manera, es un poco eso, es un terreno para explorar, así que, totalmente, bueno. hablando de habitaciones, Eri, no puedo dejar de ver qué bonita esa habitación, con las maripositas, con las luces. Es Qué mi bonito. living, es mi living. Toda mi casa es así, tengo murales, es muy, yo soy artista además, artista visual, entonces he pintado paredes, he hecho mandalas y murales botánicos y tengo mis Ah, cuadros que también con así te que mi casa es necesitaría un poco para que bohemia. necesitaría para que le pongas un poco de color a mi casa, porque yo soy malísima con todo eso. O sea, mi casa es pared A mí me blanca. encanta, me encanta, me encanta, me encanta intervenir incluso a, no sé, electrodomésticos. Tengo una tostadora toda intervenida por mí, tengo así como, sí, sí, sí. No, Sí, no, yo tengo me gusta cero de mucho. chica, cero. No, no, es re aburrido. Me vendría bien un poco, viste, de eso, pero bueno, no, donde no hay, no hay. Bueno, me voy a Barcelona, me llevo mis acrílicos y mis marcadores de acrílico y te hago todos los murales que quieras, no hay ningún problema. Me vendría espectacular, me vendría espectacular. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poquito menos divertido que murales y que paredes intervenidas, pero que está piola también para entender un poco cómo estos mandatos, no solo mandatos, lealtades, culpas adquiridas sistémicamente, ¿no? Acá dicen, claro, re saturnino además, ¿viste? Como, no contestamos preguntas personales.
Claro, sí, sí. No, no, a ver, yo invito a hacer preguntas. No, pero es ¿Sí? amorosamente, porque, o sea, para mí el bien del grupo es más importante. Con Estamos amor lo decimos, con amor lo decimos. aprovechamos para hablar de lo más importante, no, pero de responder una pregunta que o sea, que se va a beneficiar a una sola persona. ¿Entendés? Me parece Sí, como incoherente. Pero bueno, sí invito a hacer preguntas, obviamente, no personales, ¿no? ¿Qué obvio. quiere decir esto, ¿no? Pero sí, obviamente, preguntas sobre el tema, ¿no? Eh, Así que, bueno, nada, estábamos diciendo que los Saturninos está bueno verlo, está bueno interpretarlo, está bueno estudiarlo en la propia carta desde una mirada psicológica y también desde una mirada sistémica, porque muchos de los problemas que tenemos parten de ahí. Sin lugar a dudas, del Sol, de la Luna y de Saturno. Principalmente de la Luna y de Saturno porque son las primeras energías que conocemos cuando llegamos a este mundo. Son fundacionales en nuestra vida, ¿no? Y en ambos casos, hoy vamos a hablar de Saturno, bueno, Mariana habló a través de la Luna, pero en ambos casos hay una generación de mandatos de distinta naturaleza, ¿sí? Porque de alguna manera lo que la Luna nos trae es como esta cosa de cumplir para pertenecer, para sentirnos cuidados y queridos por nuestro clan, y Saturno viene al cumplir desde el obedecer, ¿no? Desde el cumplir con el mandato. Desde Entonces hacerse digo, ¿para cargo, qué? ¿viste? Desde, ¿Cómo? desde hacerse cargo, desde el lugar de hacerse cargo. Claro, Mira, recién claro. sí corté con una chica, Saturno en Piscis en la 12 y ella decía, vos, parecía tu carta, parecía. Ella tenía Saturno en Piscis en la 12 con mucho Aries, mucho fuego, pero Saturno en Piscis. Y decía, es que yo siento que viendo todo mi árbol, yo siento que lo tengo que salvar, lo tengo que sanar, ¿no? Y yo digo, claro, su sol en Acuario no está hablando, su sol Marte no está hablando, su luna en Sagitario no está hablando, su ascendente en Aries y su Venus en Aries no están hablando. Está hablando ese Saturno en la 12 en Acuario. Sí, 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 que hasta en la 12 se carga con toda esa estructura arquetípica de los saturninos, ¿no? Como soy el Claro. Saturno de todos, y en Pisces y en la 12 con la misión de salvar a mi clan, y eso implica un enorme sacrificio personal, ¿no? O sea, todo Y lo que a uno la le carga cuesta. también aparecía muy fuertemente el tema de todo recae sobre mí, o sea, como que inconscientemente me proyectan muchas cosas. Sí, sí, y uno termina también habilitando esa estructura porque uno se queda como fusionado a esa imagen, ese Saturno, porque en Saturno me parece que cuando uno lo quiere ver sistémicamente, también tiene que primero ver una aproximación sobre lo que es la función de Saturno en la carta, ¿no? Y cómo hay niveles de los saturninos que uno tiene que aprender. Y que es un trabajo que nos lleva toda la vida, ¿no? Es que uno llega a un momento donde nos entregan el diploma de recibido en Saturno, digamos. Es un camino que es espiralado, que puede subir, bajar, tener sus vaivenes. Hay un primer momento en donde Saturno claramente es castigo y recompensa, ¿no? Que es ese Saturno castrador, en donde, bueno, es como un nivel más básico, y luego como a partir de la entrada en la adultez y tal vez hasta con el primer retorno de Saturno empezamos como a introyectarlo, ¿no? Ese es el segundo nivel más estructurador, pero todavía esa figura de autoridad está afuera, nos validan desde afuera, nos legitiman desde afuera y seguimos dependiendo de eso. La idea y el trabajo de introyectar Saturno es no quedarnos en ese segundo nivel, sino tratar de trabajar al desarrollo de una autoridad interna. Para mí esto es el trabajo de toda una vida. Esto que estoy diciendo en una frase de no sé, 30 o 50 palabras, es el trabajo de toda una vida de un montón de personas y algunos ni siquiera llegan a concretarlo, ¿no? Es tan grande ese trabajo y es tanto lo que hay que identificar de nosotros mismos, los patrones inconscientes, las lealtades, por eso lo sistémico, porque justamente para poder profundizar y trabajar a fondo la función saturnina en cada uno de nosotros, debemos ver cómo funcionó eso en nuestra carta a nivel de nuestro árbol y del clan, Y sin aparte duda, no porque es sabes parte de... la cantidad de No, Saturnos que se repiten en la familia. Es impresionante exacto, porque sí, mucha gente tiene hijos cercano al retorno de Saturno, que es alrededor de los sí, 30 años. Entonces, si yo sí, tengo hijos a los 30 años, mi hijo o mi hija van a nacer con un Saturno similar al mío, en el mismo signo al menos. claro, Y es claro, impresionante cómo se ve que yo cuando trabajo sí, con la astrología sistémica, que comparamos cartas con los padres, con los abuelos, vemos que digamos, armamos como planillas, el renglón o sea, la fila de Saturno es la que más tiende a repetirse, como es impresionante porque es la estructura familiar.
Exacto. Es como el ADN familiar, ¿no? De alguna manera es esa cadena que puede ser muy rígida, muy blanda, puede estar más presente, más ausente, y de alguna manera la que construye el mito familiar, ¿no? Pues yo creo que la Luna, Saturno y Júpiter son los que construyen un poco ese relato, ese sistema de creencias, y Saturno opera fuertemente, ¿no? En la carta de cada, en la carta y en el árbol, ¿no? Eso que vos decís de la repetición, yo lo veo mucho también en la consulta, ¿no? Sobre todo cuando a veces hay posiciones de Saturno más difíciles, porque no es que las posiciones de Saturno haya alguna que sea muy fácil, pero digamos, algunas son más difíciles que otras y tienen que ver también con el elemento en el que están, ¿no? O la casa en la que están. El signo como que les da ese tono, pero la casa es en el área en donde eso se juega. Y sistémicamente el signo es nos habla de quiénes fueron esas figuras de autoridad, ¿no? De alguna manera. Son como esos planetas, nos representan actores cuando lo vemos desde de lo sistémico. También tenemos que ver, obviamente, los aspectos, pero para mí la función de Saturno es como uno lo liga al tema de los mandatos, y un poco fue la convocatoria de este vivo, y yo pensaba cuánto de los mandatos es realmente necesario en la vida de todos nosotros, ¿no? Cuánto de los mandatos uno le pone una carga negativa, como si fuera algo que hay que cargar y sostener, y uno sacrifica, y en realidad el mandato ordena, en principio, ¿no? Como concepto. El mandato es ordenador, Saturno como función es ordenador, Es que es yo pensaba organizador. eso. ¿Cuánto más fácil fue bueno, vos capaz sos de otra generación, más o menos, sos un poco más grande que yo, pero para la generación de mis padres, ¿no? Que tener hijos era por mandato, ¿no? Los baby boomers. Claro, Es que era claro. es facilísimo, porque no te lo cuestionás, o sea, los que lo No, están pasando peor somos la generación, capaz de los millennials, ¿no? Los que hicimos un poco esa bisagra, porque la generación de mis padres, los baby boomers, los que nacen en los 50, en los 60, más o menos hasta ahí, ¿no? No se cuestionaban, lo hacían porque había que no, hacerlo. Entonces, claro. pagar pagar las consecuencias, todo tiene su precio porque después te das cuenta que Sí, no quería, después te das cuenta que tenés que cargar con todo eso, pero no tenés todo este conflicto interno que yo veo tanto en consultorio, que yo también lo atravesé, ¿no? Y lo he visto en amigas, lo he visto en mucha gente a mi alrededor. Este conflicto de realmente es lo que quiero, porque estamos empezando a hacernos la pregunta de por el deseo. ¿Realmente es lo que quiero? ¿Realmente quiero ser madre? ¿Realmente quiero ser madre en este contexto? ¿Realmente quiero ser madre con estas condiciones? ¿Para qué no, voy a ser sí, madre? O sí, sea, todas esas preguntas, y claro, los saturninos como que ordena muchísima estructura. Y si uno no se lo mm, cuestiona, si, o sea, o si tenés hijos previo al retorno de Saturno, o sea, sin haber atravesado capaz ese momento de madurez, ¿viste? Hay gente que tiene hijos a los 20 años, que no está mal, digo, no estoy jugando, ni bien ni mal, no, no no, está mal, no, ¿no? Pero es como más fácil, porque ya está todo organizado, incluso también a nivel de lo laboral, ¿no? Antes estaban en una misma empresa 40 años, no se preguntaba si les gustaba, porque estaba el modo supervivencia. Entonces estaban sí, 40 sí, años en un trabajo que le gustaba, no le gustaba, era lo mismo, porque no pasaba por el deseo, por el gusto, por el placer, pasaba por la obligación, ¿no? Y ahora tantas chicas o chicos también jóvenes, ¿no? Que se están preguntando, uy, yo estudié esta carrera, pero realmente es lo que quiero hacer, y viste que tienen como una crisis como entre los 30 y los 40, empieza como una crisis vocacional, ¿no? Como que dicen, ay, no sé si era lo que quería, ¿no? Y es porque, bueno, los saturninos, de hecho, bueno, con Plutón en Capricornio, ¿no? Estamos empezando a cuestionar todas las instituciones sociales, el matrimonio, el sí, Estado, bueno, el trabajo, ¿no? Como organizador, digamos, como superestructura organizadora de la sociedad, ¿no? La sí, generación sí, sí. Neptuno-Urano de los 90, ¿no? Que empiezan, Neptuno-Urano en Capricornio, que empiezan a cuestionar o a transformar la forma de habitar el mundo Ujú. laboral. Y bueno, y yo creo que los saturninos están un poco en crisis actualmente, como Sí, modelo. totalmente, totalmente. Creo que está bueno porque tiene que ver con ese tercer nivel de lo saturnino, que uno lo puede llevar incluso a lo colectivo y pensar cómo uno tiene que deconstruir aquellas leyes que fueron interiorizadas incluso a nivel social, esto que vos contabas, ¿no? Que toda una generación cumpliendo con el mandato, no, mujeres que tienen que ser madres para sentirse realizadas, hombres que tienen que sostener un trabajo toda su vida. ¿Dónde queda el deseo? Porque de toda esa gente que obviamente, y concuerdo con vos, que han sido víctimas tal vez sus hijos porque han sido los depositarios de muchas frustraciones, también toda esa gente que sigue viva, la mayoría, sigue cargando con esas frustraciones, ¿no? Entonces digo, ¿hasta dónde los Saturnino es tan central en nuestra vida, ¿no? Tan
digo, es ese principio organizador, de alguna manera, de un montón de cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y siendo el último planeta, ¿no? Que está antes de los transpersonales, también ese es el que articula nuestro pasaje a una dimensión más grande, más amplia y más espiritual. Nos Digo, protege. solamente podemos llegar, claro, sí, no podemos pasar más allá si no trabajamos primero esa función a fondo, ¿no? Y me parece que ahí hay como, hay una cosa de seguridad versus deseo que se ha planteado muchas veces en la vida, como si y no digo que no esté mal, que esté mal la seguridad, digo, la seguridad es algo que todos debemos buscar, pero también tenemos que aprender a evitar un poco la incertidumbre, ¿no? Que es lo uraniano. Es este ritmo entre lo saturnino y lo uraniano que nosotros hemos quedado en lo personal y en lo colectivo mucho más parados del lado de lo saturnino que de lo uraniano. Y ahora empiezan a haber cambios, ¿no? Este Plutón en Capricornio, un Plutón sobre un plano sobre la Tierra de Capricornio, Urano en Tauro, de nuevo transpersonal sobre la Tierra, este cambio que se va a dar ahora de 200 años de Tierra a un pasaje al aire. Yo no sé lo que va a traer, no sé, no hago futurología, pero claramente hay algo que se va a poner en movimiento y que necesita cambiar, ¿no? Que claramente esto, hay un montón de Necesitas gente que ha protección. vivido. Sí, es como elevar también la energía, ¿no? De la Tierra y de lo saturnino y de cómo uno materializa y cómo uno concreta en la vida y cómo puede uno transformar un sueño, un deseo en una meta concreta, en un proyecto concreto, libre de culpas, libre de mandatos familiares, libre de tener que rendirle cuentas a la historia familiar, ¿no? A lo que el abuelito inició, la fábrica, el no sé qué, el trabajo, y somos todos médicos. Estos Claro. son redes en las que terminamos atrapados desde lo saturnino. Y es un temón que mucha gente lleva a terapia, obviamente, y que tiene Recién ese estaba nombre. preguntando cómo podemos hacer para articularlo, ¿no? Con el deseo, y eso es todo un poco lo que está diciendo Eri, ¿no? No se trata de rechazar lo saturnino No, tajantemente, sino de articularlo, de que entre en diálogo con otras partes nuestras, ¿no? Como lo marcial, como lo solar, como lo venusino, ¿no? Yo creo que los saturninos, como decís vos, o sea, es ese umbral que nos permite que ese encuentro con lo transpersonal, que puede ser tremendamente devastador, porque encontrarme directamente con lo uraniano, con lo neptuniano, con lo plutoniano, me puede llevar a la muerte, me puede llevar a la locura, nos sí, osifica el acceso a esas total. experiencias, ¿no? Porque cuando nos viene Plutón y nos destruye las estructuras, o nos deja completamente devastados, tener esa estructura nos ayuda. O sea, lo saturnino es necesario como estructurador de nuestro aparato psíquico, ¿no? Es lo que permite que no nos pasamos de los bordes, ¿no? Que no nos desbordemos justamente. Es protector. El problema es cuando eso toma todo. ¿No? Entonces, Claro, es como un checklist, ¿viste? Como bajándolo algo, es como el checklist. Ah, bueno, ya cumplí, ya me casé, ya tuve 3 hijos, ¿viste que es así? Ya tuve trabajo, ya tuve el novio perfecto. Bueno, ¿y para vos quién sos? Porque acá claro, escucho claro. mandato, sociedad, estructura, familia, obligaciones, pero vos, ¿qué querés de todo Sí, eso? ¿Te gusta todo eso? O sea, es lo que elegís. Entonces, es conectar también con el deseo, con el corazón, y desde ahí construir, ¿no? Porque los Saturninos nos permite construir, nos permite sí. edificar esos proyectos a futuro, ¿no? Sin los Saturninos no podríamos hacer nada, absolutamente. Totalmente, totalmente. Y yo pienso también, esto que vos decís, también pienso en la función que tiene que ver con la maduración, ¿no? En Saturno. Y la maduración, como palabra, uno dice madurar y lo asocia, no sé, a volverse adulto, a asumir responsabilidades, ¿no? En realidad, en un sentido más profundo, la maduración es ir a lo más esencial de cada uno de nosotros, ¿no? A tocar nuestra expresión más auténtica. Para mí Saturno tiene que ver con ese lugar auténtico de uno, ¿no? Y cómo uno puede ocupar un lugar en el mundo, y por eso Saturno tiene como que es regente de Capricornio y también regente de Acuario, digo, de dos planetas que se vinculan con lo social. Es ese lugar de la casa 10 como el lugar más alto de la carta. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Qué mostramos? ¿Qué le tenemos para dar al mundo? ¿No? Todo esto requiere el trabajo de todas las casas anteriores y de todos los signos anteriores, Total, ¿no? total. Para entender Y el sabes que también zodíaco de la dinámica. un compromiso con la sociedad, pero también con uno mismo, ¿no? Porque Saturno es lo que me permite, yo lo veo tanto en las personas que tienen un Saturno más blando, más endeble, que
es como que no pueden construir, no pueden avanzar, No, no se no, comprometen con nada, ¿no? O cuando Saturno está en sombra, y lo buscan afuera, buscan personas muy no, saturninas para apoyarse, para claro, sostenerse, porque yo siento que todo se me deshace, ¿no? O sea, lo que quiero hacer no lo puedo sostener, no lo puedo mantener, ¿no? Y eso ujú, también, digamos, es un Saturno que capaz puede operar en el sentido que, bueno, no me lleva a la locura, o sea, me mantiene dentro de los bordes de lo socialmente establecido, pero no está del todo a mi alcance para poder materializar, para poder bajarlo, ¿no? A muchas personas les sí, pasa esto, ¿no? Capaz muy jupiterianas, o capaz muy neptunianas, o capaz muy con mucha pizza claro. 12, ¿no? Que Es sienten que no muy puedo bajar. fácil sí, es muy fácil de Saturno, se lo vive mucho tiempo de la vida afuera, ese es el tema, ¿no? La primera, el primer Saturno aparece en nuestra familia, ¿no? Y después, no, a los 6 7 años, colegio. Y Sí, antes también, ¿no? Ahora, porque ahora tenés una educación más previa. Y después, de nuevo, la educación superior o el mundo del trabajo, ¿no? Y entonces siempre Saturno está afuera. Entonces, ese hecho de que está afuera es muy fácil que sea una función proyectada, ¿no? Sobre todo si siempre tenés, te como compito vos con bien algo, decías, ¿viste? Siempre hay una obligación, siempre hay una sí, rutina, una sí, agenda. sí, sí. Y eso, digo, para verlo desde la evolución de lo que es la Tierra, ¿no? Digo, por ahí está la Tierra en el sentido virginiano, que tiene que ver con el trabajo que hay que hacer, con el pertenecer uno a un sistema, algo que tiene que funcionar, ¿no? De última, la sociedad es un sistema, es un organismo al que todos colaboramos y aportamos, ¿no? O sea, no para no menospreciar o desvalorizar esto de que hay que trabajar, de que hay que ocuparse de cosas, de que hay que hacer rutina, de que hay cosas que son aburridas en la vida, pero lo que vos decías hace un rato, que no te tome, ¿no? El llevarlo a nivel capricorniano significa elevarlo, y no porque Capricornio sea mejor que Virgo, vamos a aclararlo porque puede sonar a eso, digo, son como niveles de evolución del elemento, ¿no? Y en ese sentido, digo, uno puede llegar a ese punto de maduración, de autenticidad, de tocar la propia estructura y sobre todo de desarrollar una autoridad interna, que ya no necesite la validación afuera, que ya no dependa de la toma de decisiones de lo que otro opina, de lo que hay que responder a nivel del árbol, del clan, de lo que mi familia quería o esperaba de mí, porque en Saturno se juega mucho la expectativa, ¿no? Sí, Lo que se espera de vos. sí. Y cumplir esa expectativa puede ser un trabajo de toda la vida que nunca concretás, porque es Sí, una expectativa. las exigencias también. Exacto, exacto, la exigencia. Sí, es una expectativa que tiene más bien la forma de una exigencia, ¿no? Hay algo que está tácitamente implicado en También eso. ves que hay otra forma que a veces pasa desapercibida y que también quiero nombrarla, que aparece mucho en las lunas en Capricornio, en las lunas en la casa 10, las personalidades muy saturninas, que tuvieron muchas responsabilidades desde tempranamente, desde muy pequeños, Ujú, ¿no? Estuvo esta cuestión de me tengo que hacer cargo, me tengo que hacer cargo, a veces porque eran familias muy rígidas, ¿no? Que se les ponía ujú, mucha carga, entonces salían de la escuela, iban a aprender inglés, después iban a hacer piano, después esto, ¿viste? Familias muy estructuradas, muy sí, rígidas, sí, o a veces al sí, sí, revés. Faltaba el alimento, había que trabajar, había que sostener, mamá estaba depresiva, papá era alcohólico, entonces tenía que ser yo mi propia estructura porque no tenía nadie en quien contar. Bueno, por el motivo que sea. Cuando Saturnino estuvo muy presente, pero internamente tuve que crear mi propio Saturno desde muy temprana edad, lo que a veces pasa es una sobreadaptación. Entonces la claro, persona se vive de forma muy saturnina, pero muy saturnina a veces infantil. ¿En qué sentido? Desde el miedo, desde no, si no cumplo me van a dejar de querer, tengo que total. cumplir, me exijo, ¿no? Y uno dice, ay, qué saturnino que sos. No, No, Saturno es la justa medida. Recordemos que Saturno se exalta en Libra. O sea, Saturno exacto, es un signo muy libriano, o sea, es un planeta muy libriano, es un planeta del equilibrio. O sea, tengo que saber dónde termina mi responsabilidad, porque este otro perfil de personalidad son los que se hacen cargo de lo ajeno, ¿no? Entonces yo me hago cargo, yo le crío los hijos a mi marido o a mi exmarido, yo me ocupo de mis padres, yo me ocupo de esto, yo le hago la tarea a mis hijos, yo esto, ¿no? Me cargo, me cargo, me cargo, me cargo. Y ese también es un Saturno infantil inmaduro. O sea,
ese Saturno que vos hablas de la madurez y ese Saturno interior, ese Saturno que entiende de límites, de los propios y de los Claro, ajenos. Dice, hasta sí, acá, esto no me sí, ocupo, esto no me incumbe, te sobrepasaste el límite, me estás cargando con algo que no me corresponde, o me estoy asumiendo algo que no me corresponde. O sea, entiende y sabe hasta dónde, ¿no? Entonces eso también es importante que ese Saturnino, digamos, también tan excesivo, también es una mala introyección de los Saturninos, porque fue tan temprano, fue eh, tan necesario, ¿no? Construir esa estructura que queda fijada, que queda muy rígida. es verdad, es verdad. Sí, esto que vos decís generalmente tiene que ver con alguna historia de esto, ¿no? De personas que en su infancia o han tenido figuras muy blandas, un poco ausentes, roles confusos y han tenido que sostener alguna situación, o Sí. personas por ahí, más bien se asocia con esta dinámica. Y la verdad es que como en todas las energías zodiacales, sean las que sean, tienen que vibrar en su justo equilibrio, ¿no? Esto también es lo saturnino de las funciones en general. Cuando vamos más hacia un lado y dejamos de lado el otro, es como vos bien decís, hay un desequilibrio, ¿no? Y uno debería tender a la homeostasis. Y en ese sentido, cuando eso no sucede y quedamos más de un lado que del otro, estamos en una polarización. Lo que nos invita, lo que nos invita a lo libriano es la polaridad, ¿no? Lo que se complementa, pero la polarización nos deja de un lado o del otro. O Y de lo ahí otro. nunca una función se ejerce eh, como corresponde, ¿no? Plenamente. Ese es un trabajo, y según lo que cada uno despliega en su carta, la ubicación de su Saturno, con sus aspectos, su casa, su signo, bueno, todo esto nos dirá cuáles son los desafíos que va a tener a lo largo de su vida que atravesar para poder hacer ese trabajo, ¿no? En cada uno es muy particular, pero siempre es un trabajo, porque esto también tiene que ver con el Saturnino. Con Saturno hay un esfuerzo, pero no tiene que ser un esfuerzo satisfactorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene que ser el esfuerzo de lo que uno hace y logra por uno mismo, pero que está conectado con su propio deseo. Esta distancia que hay con el deseo es lo que es un poco también lo que vivimos socialmente, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy capricorniana, muy de la forma, muy de cumplir, ¿no? Esto yo igual creo que va a ir cambiando, pero por ahora sigue siendo de esta manera. Estamos inscriptos en este Yo sistema. creo que lo necesitamos también un poco, porque aparece mucho esto, ¿no? De que, bueno, que sin eso, ¿qué pasa, no? Me El pierdo, vacío. o sea, ¿no? Como que me da Sí. estructura, me da borde. ¿Viste This Is Us, la serie? No, me la Ah, recomendaron 400 veces, la tengo ahí, ¿viste? Cuando tenés algo para ver, bueno, pero hay no, todavía no la. un personaje que es muy saturnino, que de los tres hermanos es el que es adoptado, al que no me acuerdo si es Sí. Randy, no me acuerdo el nombre. Bueno, es el afrodescendiente. Es Ah, el ok. que es adoptado, ¿no? Que es hiper exigente, hiper, pero extra, ultra, ¿no? Eh, y justamente le pasa eso, un día se quiebra, un día termina burnout y tiene una Claro. crisis nerviosa, ¿no? Y es como que pierde completamente la estructura. Eso es lo que pasa cuando nos polarizamos, ¿no? A los saturninos, Sí, perfeccionista, eh, sí. ¿no? Y bueno, y el otro extremo también, ¿no? O sea, Es si no difícil tengo Saturno, sostener, como que sí, no tengo estructura, sí, no tengo rutina, no sé qué hacer, no no, sé qué hacer, no tengo no, rumbo, ¿no? no. No, y es difícil sostener cualquiera de los dos lugares. Exige mucha energía, mucho estrés, mucha tensión y mucho apartarse del camino del propósito personal, que eso sí tiene que ver con la función solar en la carta. Nuestro sol viene a hacer acá un viaje del héroe, que es el director de la orquesta, y todos estos planetas son sus acompañantes en ese viaje, ¿no? Es con las herramientas del ascendente y con el motor que le da Marte, y con la estructura que le da Saturno, y, bueno, y así podemos seguir nombrando. Y todas esas funciones deben ser trabajadas para justamente que ese viaje del héroe pueda concretarse. No en un sentido de meta fija o sino de camino, ¿no? El camino del héroe tiene que ver con el camino tiene que tener corazón, ¿no? Como decía Castaneda. Entonces, digo, en ese viaje del corazón, la función de Saturno es una de las más importantes, Sí. porque esto de sentir estructura es algo que desde la infancia, ¿no? Ya se siente como una presión y una dificultad para sentir cuál es la propia y cuál es la que responde a otros, ¿no? Porque en general vive más en función de lo que se espera de mí
proyectado en otros, en la validación externa, en figuras que, vos lo que nombrabas recién de esta serie, ¿no? Tal vez esa persona que se pone tan exigente, tan saturnina, está buscando compensar, ¿no? Compensar algo del árbol, de sí mismo, Bueno, en mi ¿no? caso justamente eran tres hermanos gemelos, uno muere, ¿no? Y Ah, aparece este otro que había sido abandonado por sus padres, o sea, su madre había muerto y su padre lo abandonó, y este patrimonio que había perdido un hijo lo adopta. Randy creo que se sí, llamaba. Entonces, él siempre siente que tiene que ser perfecto, ¿no? Porque es como es claro, como el outsider, como el de afuera, como que, bueno, claro, gracias que encima una familia a veces nunca lo adopta, ¿no? Entonces, bueno, claro, gracias que me adoptaron, gracias que no me dejaron en la calle, ¿no? O sea, yo soy como un poco el claro, distinto. Entonces, bueno, sobrecompenso siendo el hijo perfecto, ¿no? sí. Total, total, es así. Sí, 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 es muy interesante ver cómo el Saturno, esto, ¿no? Compensa situaciones, nos pone en lugares, esto que vos describiste muy bien, ¿no? Esa persona que parece tan saturnina, pero es como máscara, ¿no? De alguna manera. Es como, es una imagen que se sostiene, pero por detrás siempre hay tal vez un niño o una niña muy necesitada, que lo pusieron en el lugar de adultez muy tempranamente y que necesitó mucha más función lunar en su vida, mucha más contención, más seguridad, y que ahora asume un papel como si eso lo pusiera sólidamente en el mundo, ¿no? Y la solidez de Saturno es mucho más de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Y sin embargo vemos eso, ¿no? Como la mayor parte de la vida de muchas personas tiene que ver con el de afuera hacia adentro. Es, Igual te digo, para mí es mucho mejor que haya una inscripción al menos de una expectativa, de una exigencia, ¿no? Que no la haya. O sea, que no haya inscripción alguna, ¿no? Que no haya borde, que no haya límite, ¿no? Como vemos a veces en padres, qué sé yo, psicóticos o borderline o con adicciones graves, ¿no? Con depresiones graves que no o sea, falta ese borde, ¿no? Como sí, eso también sí, puede ser muy agobiante, ¿no? Muy desorganizante. Bueno, o me sí, organizo, me estructuro, me pongo rígida, o pierdo yo también los bordes, ¿no? O sea, es como los dos extremos, porque también el extremo de la ultra hiperrigidez a veces lleva como la sobrecompensación de, bueno, tuve padres tan rígidos que yo me voy al extremo del caos, de que no quiero ningún tipo de límite, no quiero ningún tipo de orden. Y la verdad es que para vivir en el mundo necesitamos límites, o sea, vamos a tener jefes, vamos a tener que sí. cumplir horarios, vamos a tener que responder, vamos a tener que trabajar para sobrevivir, o sea, si me voy al extremo del no límite, o sea, otra vez es como que estoy rechazando, Totalmente. o sea, estoy actuando por rechazo a eso que tuve, ¿no? Totalmente, totalmente, es así. Sí, yo creo que es como decíamos antes, un poco el tema de las polarizaciones, ¿no? Cuando uno se pone más de un lado que del otro y no trabaja la integración. Toda la carta natal tiene que ver con la integración, con el lugar de la justa medida, ¿no? Que vos lo mencionabas antes en relación a Saturno y yo lo llevo a un lugar más amplio, la justa medida. Saturno tiene que ver con el tiempo, ¿no? Es el dios, está referido mitológicamente al dios del tiempo y tiene que ver también con la administración del tiempo, ¿no? Como que hay un momento para cada cosa, hay un momento para lo que se necesita como la nutrición, el cuidado, ese primer momento de la vida. Luego hay un momento en el que nos tienen que ir soltando para que descubramos nuestros propios recursos, nuestras propias habilidades. Luego hay un momento en el que ya tomamos contacto con nuestros recursos y hacemos algo, empezamos a mostrarnos, ¿no? A buscar esa conexión y esa validación. Y luego ya sabemos que ese lugar que ocupamos en el mundo es nuestro, que nos lo ganamos, digo, este es como sería el proceso natural. En el medio pasan cosas, ¿no? Pasan cosas que son las historias familiares, cargas, los mandatos, pasan cosas. Entonces uno termina desviándose, pequeños atajos que empiezan a aparecer y que responden a figuras, ¿no? Que tal vez en la familia tuvieron algo en relación a los saturninos que quedó como una impronta muy marcada, ¿no? Pienso, qué sé yo, de repente puede haber un legado familiar en relación, no sé, a una de esas familias que tienen como una empresa, ¿no? Que con un apellido, piensa en un Saturno en Leo, por ejemplo, ¿no? Un Saturno en fuego que le incomoda, ¿no? El fuego con los saturninos no siente mucha afinidad. Y un Saturno en Leo puede estar hablando, ¿no? Sobre alguna cosa en relación a un legado familiar, ligado al apellido, y a seguir portando ese apellido, ¿no? Con dignidad.
Entonces, me imagino, ¿no? Ganátelo, Como ganate el aplauso. ganátelo porque es el fuego, ¿no? Ganátelo, y de repente toda esa pertenencia, porque la pertenencia no es solo lunar, ¿no? También tiene que ver No, con esto, también es la Saturno. Sí, pertenencia sí, es sí. Saturnina. Y entonces se juega de otra manera, pero se juega, ¿no? Entonces, digo, ¿cuánta información uno puede ver según el signo, la casa y los aspectos de cómo operó ese Saturno en el sistema familiar de cada uno de nosotros, ¿no? Es como muy interesante y para mí creo que para poder trabajar en lo personal la función saturnina es necesario verlo desde la astrogenealogía. Digo, en Sí. este caso para mí se me hace como, yo te diría que tal vez otras funciones no sé, no lo analizaría en este momento, pero en lo saturnino yo lo considero como clave, igual que en lo lunar, Y ¿no? clave, el lunar también. ¿Sabés lo que se me ocurrió? A mí se me vienen flashes uranianos, pero ir siguiendo el desarrollo, ¿no? De los saturninos del nacimiento, ¿no? Por tránsitos o por progresiones, ¿no? Pero, por ejemplo, nazco con un Saturno en tal casa, en tal signo, ¿no? ¿Y cómo fue avanzando ese Saturno a lo largo de la vida? ¿Y cómo fue tocando? Ahora entró a mi 11, ahora tocó a mi Urano, ahora le hizo cuadratura a Sí, mi Sol, ¿no? Y cómo sí, en cada momento lo fui experimentando con distintas etapas, ¿no? Eh, sí, es fenomenal, porque ahí vas viendo cómo va evolucionando ese proceso saturnino, que como decís vos, es clave, y es clave también verlo desde esta mirada sistémica, ¿no? O sea, entendiendo que Saturno, digamos, son mis padres, son mis figuras de autor, son los adultos. Cuando un bebé nace, Saturno son los padres, gracias a que en Uber, en la teoría Uber, eh, sí, el bebé es la luna y mamá, mm, diríamos mamá, papá, es Saturno, porque es el que Saturno, posee responsablemente y sí, sistemáticamente lo que esa luna necesita, ¿no? Entonces, sí, entendiendo de esta manera, como para el bebé, Saturno son los padres. A mí no me gusta esto de pensar que es papá o es mamá. Son los adultos que se ocupan de él, que le sí, ponen, sí, le ponen, ¿no? El barral en la cama para que no se caiga, lo alimentan, ¿no? Todo esto. Em, entendiendo desde ese lugar cómo después de a poco esto se va trasladando a otras figuras, ¿no? Y se va sí, como bueno, las series psíquicas, ¿no? De lo que se llama en psicoanálisis, como otras personas van tomando también parte de esa tomando, energía, ¿no? Y sí, representándolo para la persona, y cómo de a poco eso va introyectándose, ¿no? Y cuando en la primera cuadratura Saturno-Saturno, a los 6 7 años, aparece esa etapa de la ciencia, ¿no? sí, sí, el colegio, ya la inclusión en lo social, empiezan otras figuras a aparecer en la vida del niño, ¿no? Ese de la escuela como segundo hogar, porque esa es la típica frase, ¿no? Cómo se va trasladando. Sí, yo creo que es muy necesario ver a la carta en su lado orgánico y dinámico, ¿no? Que son con los tránsitos, las progresiones. Pensaba el otro día que habíamos visto el tema de los puntos medios, ¿no? También Y me, pues, ¿no? O sea, si vos tenés aspectos desafiantes de Saturno con otros planetas, ver esos puntos medios, por cuáles otros planetas pueden estar intermediados, ¿no? Me parece como punto medio de Luna muy, muy Saturno, el interesante. punto medio es Saturno, ahí tenemos, es que hay tantas técnicas. Che, Eri, tenemos 20 Sí. minutos. ¿Te parece que vayamos casa por casa? ¿O no nos da el tiempo? ¿Vos qué decís? Yo tengo la masterclass ahora por un ratito, ese es el único tema. Si querés, lo No, vemos en o un lo podemos ver ratito. por elementos, no sé, como vos quieras, o lo vemos por casa, no sé. No, como en un ratito, ¿no es a las 10? Ah, sí, sí, a las 6 lo tengo. Sí, sí, tenemos un rato, sí. A las Sí, sí, 6, tenemos sí. un rato. No, igual Sí, yo sí. tengo que cortar en punto, tendríamos 20 minutos. ¿Te Ok. parece que llegamos a decir alguna cosita o no? Si no, lo podemos ver por elementos. Por ahí es Por más, elementos. no sé, Ok, si preferís. dale, dale, vamos a Lo verlo por vemos. elementos entonces. Bueno, si querés vos Bueno, haces fuego y aire y yo hago tierra y agua. Vos dale. tenés Saturno en Acuario, en Piscis, No, en Piscis, en en agua, Piscis. sí, también, en Bien, Escorpio. yo también, en Scorpio, sí. Acá somos dos Saturnos de agua. Sí, sí, esa Eso, cara, tal cual. Uh, eso sí, sí. Saturno, bueno. Dale, dale, si querés hacemos así, hacemos por elemento, vos hacés, si querés, contanos por Saturnos de Por fuego. ejemplo, ¿no?
Dale, los Saturnos de fuego, bueno, como les dije antes, no es un elemento que se lleve muy bien con el asunto saturnino, porque hay algo en el fuego que es muy pulsional, ¿no? Y Saturno es muy de demorar. Entonces, la pulsión demorada es algo que no es fácil para los Saturnos en fuego. Tiene mucho que ver con mandatos en relación a la acción, a ser el mejor, a todo lo que tiene que ver con lo competitivo, ¿no? Un poco de a tomar riesgos, así que bueno, en general los Saturnos en fuego tienen un poco esta energía y las figuras de autoridad que uno puede encontrar cuando vemos Saturnos en fuego pueden ser un poco así como violentas o rudas, ¿no? Porque tiene que ver con y justamente tiene que ver con esta poca afinidad que encuentra el fuego con los saturninos, ¿no? Esta cuestión del deseo de lo que yo quiero hacer unilateralmente y se encuentra con el muro saturnino, que, bueno, es muy difícil para los Saturnos en fuego manejar la frustración, ¿no? Sí, Bueno, es como el tema, la frustración, tiene mucho que ver con esto de hacer y de concretar y de ejecutar. Diferente a la tierra, que también por ahí, bueno, eso lo vas a comentar vos, que también tiene que ver con lo concretar, pero acá está mucho más ligado al deseo, ¿no? A algo que necesito que suceda y que suceda ya. Y bueno, y Saturno, es como les dije antes, tiene que ver con el tiempo, con lo que se demora, con los procesos. Entonces, bueno, puede hablar de esto, de figuras en la familia ligadas a, a algo más violento, a algo más marcial, ¿no? Tal vez a militares, me imagino, no sé, a gente que ha estado en temas de seguridad o en guerras, ¿no? Algo que haya quedado fijado a esos escenarios que tienen que ver con lo marcial, con lo del fuego. Eh, Así que bueno, eso sería con respecto al fuego. No sé si vos querés pasar al otro o querés que yo siga con el aire. le pasa ya si querés a la Tierra? Bueno, en los Saturnos en Tierra, en Tauro, Virgo, Capricornio, a ver, esto es una generalidad muy por encima, ¿no? Sí, sí. Es un Saturno, o sea, Saturno está un poquito más cómodo por elementos, ¿sí? O sea, en fuego veíamos, ¿no? Como esta frustración de la que hablaba Erika, ¿no? O me tengo que ganar el reconocimiento, ¿no? Y acá Saturno en signos de tierra, el sentido de obligación, el sentido de trabajo es más ligado a conseguir cosas materiales, ¿no? Conseguir lograr un proyecto, eh, poner toda esa estructura al servicio de un logro material, al servicio de mi trabajo diario, al servicio de un emprendimiento. Entonces ahí, por eso Saturno está capaz un poquito más cómodo por elemento, ¿no? Porque, bueno, está en el elemento que rige. Lo que le puede traer por momentos capaz es mucha rigidez, ¿no? Porque la Tierra es seca, es dura, es rígida, no tiene aire, ¿no? O sea, no hay espacio vacío, es compacta, ¿no? Entonces Saturno es un Saturno compacto, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Tauro a veces tiene mucho miedo a la carencia económica, entonces se puede aferrar, ¿no? En Virgo a veces se vuelven como hiper exigentes o detallistas. Mira que yo soy Virgo, ¿eh? Pero a los Saturnos no sé. Dale, arranca, ¿viste? Como que arranca, Sí, 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 conozco casos. dale. Sí, te pasa eso, ¿viste? Bueno, y nada, a ver, no hay bueno ni malo, ¿no? Saturno está más cómodo, pero bueno, también depende si esa estructura está proyectada, ¿no? Porque a veces lo tiene proyectada, no sé, me acuerdo de una paciente que tenía o tenía bastante fuego en su carta, un Marte muy potente, y tenía un ascendente en Capricornio con Saturno ahí en el ascendente, y lo tenía súper proyectado. O sea, ella todavía no lo había encarnado ese Capricornio, ese Saturno, era su pareja, era su padre, era su familia, era Venía de afuera. gustaría, pero no estaba muy lejos todavía de ese Saturno. Bueno, y las figuras de autoridad pueden ser también figuras como muy bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Tenés que estudiar, trabajar, conseguir lograr estas metas, personas muy estructuradas a veces, ¿no? Entonces hay que ver cómo dialoga con el resto de la carta natal, pero Claro. nos podemos encontrar con esto, ¿no? Como fuertes mandatos familiares respecto a hacer dinero, trabajar, ¿no? La estructura. Sí, sí, sí. Sí, es tal cual. Sí, Saturno en Virgo y me acordé de una persona que lo sufre. Encima es astróloga y siempre como la astrojusta es mi Saturno en Virgo, ¿no? Y en casa 6, con lo cual está como
nada, como Dale, fíjate eso. poné primera, ¿viste? Se queda ahí. Yo tenía una Siempre paciente salió en médica, mucho juego. vino Sí, la sí. uno y era, no, porque el procedimiento, porque primero hay que poner el guante, después hay que hacer el coso, una barrita. Es como, dale, querida, arranca. O sea, no puede ser que tanta No, pero estructura. más que porque digamos un sol y luna en Virgo y que te haga ruido eso es porque tiene que haber sido terrible, terrible. No, no, sí, 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 tenía todo el sí. mundo pagando porque no seguía los procedimientos paso a paso, ¿viste? Como esta cosa también, a veces digo que se puede volver un poco rompebola. Bueno, Saturno lo exacerba, ¿no? De alguna manera. Sí, y además, bueno, en este caso de la casa uno tiene que ver con ya una salida, ¿no? Y cómo soy, me salgo saturnínamente, y encima con un ascendente en Capricornio, eh, bueno, ni hablar, hay algo que se exacerba. Bueno, el Saturno en aire, bueno, antes decíamos con respecto a Saturno en aire, y decíamos esto de que se exalta en Libra, ¿no? Y Libra es un signo de aire. Y digo, hay algo que busca esto, ¿no? De complementarse y demás, pero cuando hablamos de Saturno en aire y lo vemos sistémicamente, podemos estar hablando como que mandatos en relación a la inteligencia, a lo intelectual, a lo que hay que comunicar, a las relaciones sociales también, ¿no? Porque uno podría decir se exalta el Libra, pero ahí también hay mucho mandato en relación al cómo te ven, ¿no? Al que dirán, a full, ¿no? Como también te tratan. Sí, claro, esa frase, ¿no? Como te ven detrás, no se te ven bien. Eh, También pensaba, bueno, con respecto, bueno, Géminis, Libra y Acuario, se va a manifestar de distintas maneras, según sea el signo, obviamente, porque los tres signos traen una información diferente. En Libra tiene un poco que ver esto, ¿no? Con la imagen, los vínculos, lo social. En Géminis por ahí va a estar más acentuado el tema intelectual, ¿no? El comunicacional, lo que se aprende, el ser inteligente, ¿no? El mandato de ser inteligente. Y por ahí en Acuario vamos a ver algo más relacionado con las ideologías, ¿no? Como fuertes mandatos respecto de esto. Imagino, no sé, familias en donde lo ideológico, lo político, lo social, lo comunitario jugó un rol muy importante, ¿no? Porque muchas familias se construyen un relato en función de esto, incluso algunas son públicamente conocidas. Eh, y bueno, podemos estar viendo en este caso figuras de autoridad que están ligadas a lo comunicacional, ¿no? Comunicativas, pero el aire crea distancia, ¿no? El aire es frío, es desapegado, no hay calidez, ¿no? Bueno, Saturno en general no es muy cálido, digamos, pero bueno, ahora vos lo vas a poner en agua, no sé si es cálido o caldo, pero es pero, Muy bueno. cálido no es nunca, pero digo, en el aire está esta cuestión más fría, más distante de lo emocional. El aire es muy comunicacional y muy de vincular, pero bueno, tiene esta Por eso está tan distancia. cómodo Saturno en aire, ¿no? Y en tierra. ¿Cómo? Por eso está tan cómodo Saturno en aire y en Por tierra, porque eso son los está signos cómodo, objetivos, ¿no? claro, Signos que pueden claro. ver a distancia, que no se involucran emocionalmente, que no sienten pasión. No, le trae objetividad, ¿no? Que Saturno tiene mucho que ver con el mundo objetivo, ¿no? La Como lo realidad, ¿no? concreto. Claro. Y esto del aire y la tierra lo juegan fácilmente para Saturno, sí, Sí. sí, totalmente. Pero bueno, ahora habla vos del agua, que es todo un tema, el caldo acuático Nuestro de Saturno. Nuestro Saturno. Antes de hablar de Saturnos en agua, vos te llevas bien con los Saturninos? ¿Vos te sentís Saturnina? Una pregunta medio Yo personal, siento, ¿no? Pero, no, está bien, está bien. Yo siento que una gran parte de mi vida fui ese Saturno que vos describiste en una parte de este vivo que tuvo que ver con crearse una imagen saturnina, de hacerse cargo de un montón de cosas, pero que era en un nivel muy inmaduro, porque yo eso lo pude trabajar recién y no hace mucho tiempo. O sea, no hace buenísimo. mucho tiempo. Sí, debo decirlo que gran parte de mi vida estuve en ese modo salvadora de la familia, la que se hace cargo, muy parentalizada, muy identificada con ese rol, ¿no? De sentir, recuerdo hace muchísimos años atrás haberle dicho a una terapeuta, yo siento que tengo la misión de salvar a mi mamá, porque mi mamá sufrió mucho en la vida. La misión. Entonces, imagínate, ¿no? Saturno en 2 en Piscis es la misión de salvar. Claramente, yo ahí lo dije literalmente. El arquetipo me bajó, me tomó y se expresó. Fue así.
Y después de Impresionante. mucho trabajo personal, logré empezar a desvincularme de esa máscara, de esa cáscara, te diría, porque es cáscara, hay que romper el cascarón saturnino, Sí, ¿no? Y a veces coraza, no ¿no? alcanza, Corazas. es una coraza, y a veces hay que agarrar la masa y darle, ¿eh? Porque no Una funciona personalidad hablar. corazada. Sí, 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 sí. La culpa, ¿no? Los Saturnos en agua La- se juega mucho la culpa. Mm, Sí, 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 sí. total. Yo también tengo mucho ese arquetipo salvador, que bueno, que ya bueno, no sé si no, no creo. Yo creo que nada se resuelve. Yo creo que todo No, sigue ahí, no, pero no. un poquito mejor, se amortigua. Por lo menos le pones conciencia, que ya es un montón, ¿viste? Sí, no, ¿Qué sé y yo? no lo actúo tanto, no lo actúo tanto, pero bueno, sí ese arquetipo salvador, viste, a veces te aparece, tengo Saturno en Escorpio. A mí me gustan mucho los saturninos, ¿qué querés que te diga? A Tengo mí mucha también. ciencia y Saturno se estira al Sol, entonces lo entiendo muy bien y siempre hice lo que había que hacer, ¿no? Pero claro, es un Saturno que es excesivo a veces, ¿no? Como dale, dale, vamos, 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 vamos. Y entonces, bueno, para un poco, ¿sabes? Descansar, déjame descansar. Qué bueno Claro. que lo tenés claro, sí, qué bueno que lo tenés claro eso. No, sí, lo tengo claro, pero a veces te juro que me cuesta Bueno, y sí, y sí. porque el agua le cuesta, bueno, se toma con agua Cáncer, Escorpio y Piscis, les cuesta entender el límite, ¿no? Yo sé muy claro, yo sé bien quién fue mi Saturno en Escorpio, ¿no? Y lo sigue siendo. Yo Yo también sé tengo muy claro que bien, me fue mi capítulo en Piscis. yo ya lo sé Sí, muy bien, y a veces se me escenifica con otras caritas, ¿no? Pero yo ya sé que es como la misma energía que me vienen a decir hasta dónde, ¿no? Entonces, bueno, es aprender a poner el límite que el agua le cuesta muchísimo, porque yo otra vez le decía a mi psicóloga, si es por mí, yo te doy todo, ¿qué necesitas? ¿Necesitas plata? Te la doy, ¿necesitas que te ayude? Te vas a mudar, yo te ayudo. O sea, eso también es el otro el lado luminoso de Escorpio, ¿no? Escorpio, dale, ¿qué necesitas? ¿No? Es compartir, tu energía es la mía, la mía es la fusiona tuya, el ¿no? campo. Fusiona el campo y ahí se pierde lo que es uno, lo que es del otro, y ahí empiezan los quilombos también, ¿no? Y ahí empiezan los quilombos, por eso, bueno, aprendí o estoy aprendiendo, ¿no? Que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, ¿no? Pero bueno, sí, es esa tendencia como a dar, ¿no? Como ese Eh, mandato que tenés que entregarte en cuerpo, mente, entrega. alma, espíritu, emoción. Y bueno, eso le pasa un poco a los escorpios de agua, ¿no? De distinta manera, obviamente, como decía Eric, en Cáncer va a ser una manera, en Escorpio de otra, en Piscis de otra, pero está muy fuertemente marcado el arquetipo salvador, ¿no? Tengo que salvar, tengo que darme, la compasión, la misericordia, ¿no? Porque es como que si yo puedo y yo, el salvador, ¿no? Estoy por arriba tuyo, no porque me sienta mejor, sino porque yo tengo el recurso que vos no tenés, te lo voy a Sí, dar, ¿no? Y ahí, como decís vos, empiezan los problemas porque después siento de que, o sea, tomaste todo de mí, no me diste o te ahí abusaste. empiezan las deudas escorpianas, ¿viste? En Piscis es la culpa, pero en Escorpio es la deuda, ¿viste? Lo que yo te di, lo que no me diste, es esa cosa transable que se da, lo sé porque soy en historia de Escorpio, entonces conozco la energía escorpiana un poco, este, pero sí, el Saturno en agua es inmolarse de alguna manera, ¿no? Es entregarse a la Claro. causa y cuando uno se da cuenta en algún momento cuán lejos quedaste de vos misma en eso, cuánto Te también el perdiste. otro, sí, yo creo que igual uno puede encontrar, bueno, vos como yo somos nodo norte en Tauro, ¿no? Y por ahí el Sí, trabajo, sí, que no es sí, sí. casual eso, ¿no? Que tener un nodo norte en Tauro es de, bueno, che, chicas, administren su energía, por favor, se los pido, ¿no? Bueno, O sea, yo estoy muy en modo así, ¿viste? Cuando me viene alguien a pedir esto, es como, para. sí, sí, Para. ese es el trabajo, ¿no? Ese es el trabajo, justamente. Me quiero meter ahí o no, porque si no yo antes me metía de dale, buceemos, ¿no? Y ahora es, ¿me Exacto. quiero meter ahí o no? Porque yo tengo una hija, No, porque mi energía va a ir para ella, porque tengo que sostener dos estudios, porque tengo millones de cosas que hacer. O sea, quiero exacto. meterme en el lodo, ese lodo, ¿vale la pena? No, mira, gilada, no. Chao, chao, No, besito, que te vaya bien, no. ¿no? O sea, estoy un poco como ese modo de decir, no, 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 como más centauro, ¿no? Bueno, Como, pero ¿para qué perder exacto, pero energía? eso es una decisión. Digo, como para un poco dar una idea de que todo esto implica, cuando uno habla del trabajo, el primer trabajo es ponerle luz.
¿no? Sí, A cuáles, absolutamente. a los saturninos Absolutamente. cuando funciona mal, cuando vibra bajo, cuando uno responde a mandatos, lo primero que tiene que hacer uno es identificarlo. ¿Sí? Es dónde funciona como mandato, dónde yo me estoy inmolando, dónde me estoy sacrificando, dónde no estoy siendo yo misma, dónde estoy cumpliendo con lo que quieren otros, dónde, en qué lugar y con quién, ¿no? Tal cual, porque Ese es como el primer el agua no paso. piensa, no mide, no evalúa, no le pone cabeza. No, Entonces ahí, no, bueno, lo opuesto al agua es la tierra. La tierra dice, para, guardemos energía. ¿Para qué me voy a meter en sí, esto? Que ya se sí, ve embarrada y que no voy a sí. ganar nada. No, no, guardemos la energía, ¿no? O sea, ese es un gran Miremos, sí. aprendizaje. Y también un gran Es un gran aprendizaje aprendizaje. de los saturninos es ir a la luna, ¿no? Cuando yo estoy muy Sí, saturnizada, ¿no? Muy saturnizada. Si yo no estoy saturnizada, si yo estoy muy instalada en la luna, ahí tengo que construir mi Saturno. Por eso no hay una receta para todo el mundo, ¿no? O sea, no, eh, la misma estrategia que vos usás con un paciente, que capaz es muy blando y que lo ayudás a estructurarse, en otro que es muy estructurado lo tenés que ayudar a ablandarse, ¿no? Entonces, para nada, nada. Sí, en la persona muy estructurada, tenés que ir a la luna. Bueno, pero ¿qué necesitas vos? No, no, ¿qué es lo que te la exige tu familia, necesidad. los demás? Sí, ¿Qué sí, necesidad? ¿Qué sí, necesitas vos, no? Y en la persona que sí. está muy capaz instalado en lo infantil, bueno, pero ¿qué querés lograr, no? Como ir, como estructurar más. No siempre la persona necesita estructura y no siempre necesita luna. O sea, hay que ver o sea, dónde está el desequilibrio, ¿no? La ecuación personal a la que hablaba Jung. ¿Dónde está tu ecuación personal? ¿No estás instalada, no? Para ver qué es lo que necesitas. Donde es la falta de límite o el poner mal los límites, por ejemplo, Saturnos en fuego, que a veces ponen mal el límite, es, bueno, aprender a comunicar asertivamente, no agresivamente, ¿no? Y en los Saturnos de Claro, Aries, antes de decir que sí, evalúa, o sea, pon el límite pregunta. y que el otro lo respete, y si el otro no respeta, trabaja en tu cuerpo porque es problema del otro si el otro se ofendió, ¿no? Entonces, en cada estructura, ¿no? Es ver qué es lo que necesita para equilibrarse. Sí, yo le agregaría en lo personal, creo que cuando uno tiene una función, en este caso la función saturnina un poco trabado, polarizada, siempre es muy bueno trabajar el eje, ¿no? Ir al opuesto complementario. Esto Absolutamente. siempre en cualquier lugar de la carta donde vos veas que, bueno, en la Luna, en Saturno, lo que sea, pero en este caso, si vos tenés un Saturno en Piscis, bueno, el desafío es también integrar lo virginiano, Virgo, ¿no? discernimiento. Exacto, exacto. Y si vos estás en Saturno Escorpio, bueno, integrarlo taurino. Y si estás en un Juntarte Saturno la materia Capricornio, entre la el cáncer, energía ¿no? y Tocar lo sensibilidad. emocional. Sí. Esto para mí es fundamental y no, nunca pierdo la oportunidad de decirle, sobre todo porque hay gente que nos escucha y que tiene interés o amor por la astrología, no pensemos en 12 signos, pensemos en 6 pares de ejes, ¿no? Sí, Y que absolutamente. funciona como un circuito de energía que debe funcionar correctamente y en armonía, y para eso no tenemos que estar más de un lado que del otro. Cuando tenemos un Saturno en Escorpio, o tenemos del otro lado pidiendo pista un Saturno en Tauro, No puedo diciendo estar acá más hay de algo que acuerdo. no No puedo estar más de acuerdo porque es la energía que nos va a equilibrar. exacto, exacto. Pero Y para el sol esa es la también, para la función luna también, o sea, no es solamente para para los todo, saturninos, ¿no? para todo lo que se muestra en la carta y no solo en lo personal, digo, hay una mirada incluso más amplia que uno puede tener sobre estos ejes, ¿no? Cómo funcionan y cómo es el desafío. A veces cuando uno entra en lo sistémico, entra para sanar el árbol, ¿no? Digo, uno no lo hace desde el lugar del Salvador, lo hace para sanarlo en uno y para los que vienen después de uno. En ese trabajo de ponerle luz, hay que ponerle luz a todo, y a las polaridades hay que como encenderlas, ¿no? Iluminarlas. Cuando uno ve, no quedarse solo en un signo y ver el opuesto, porque nos está trayendo un recurso. Y esto mucho en la astrología no se dice, nos quedamos mucho en el signo y nos olvidamos de lo que significa la tendencia a la integración a la que nos lleva la astrología, Y ¿no? la unidireccionalidad, ¿no? Cuando la mente se pone unidireccional, ¿no? Como te contaba esta Claro, paciente de Saturno en Virgo, Saturno en Virgo, Saturno en Virgo, se terminó agarrando COVID, no entendía cómo. Dice, si yo seguí claro. el procedimiento, y bueno, se te metió crisis en algún lugar. O sea, es como, Claro, es claro. explicable que Sí, si vos no le abrís el lugar al caos, a que no todo está bajo control, eso otro va a aparecer, ¿no? Entonces es tratar de acercar las dos polaridades
y tratar de jugar total. bien en medio, ¿no? Que, o sea, el equilibrio siempre es jugar ahí en el medio, no irte ni tan abierto ni tan a Ni Piscis. de uno ni de otro, exacto. Tenés los recursos de los dos y tenés que hacer una alquimia. El trabajo en la carta natal es de alquimia para mí, ¿no? Tiene que ver con una transformación. A medida que vos vas tomando contacto con tu carta natal y te vas conociendo y con todas las dimensiones de la carta natal que trae, ¿no? Porque uno con un solo encuentro con la carta no va muy lejos. Todo el tiempo ahí se van abriendo nuevos niveles. Y en esas aperturas hay alquimia cuando uno se compromete con el trabajo personal, ¿no es cierto? Hay una transformación del símbolo y de uno, ¿sí? En la misma medida. Esto me parece que es como hermoso, ¿no? Es algo hermoso que trae lo astrológico y bueno, es un desafío, lleva su tiempo, lleva su compromiso. Me parece que igual, nada, volviendo a Saturno, me parece que es como fundamental, es esa yo pienso que uno tiene que terminar pensando, cuando uno dice la palabra estructura, lo primero que nos viene a la cabeza es algo sólido, ¿no? Un edificio, una torre, y no nos olvidamos que también una estructura está en una caña de bambú, ¿no? Que de repente viene un viento, un tsunami y la caña se adapta a ese movimiento y queda ahí firme en la tierra, porque ha logrado desarrollar la flexibilidad necesaria para seguir existiendo. Y me parece que ese es un poco el desafío de los saturninos, ¿no? El ser flexibles, el incorporar nuevas ideas, nuevas visiones. Me parece que estamos entrando en una época que nos va a permitir un poco esto, ¿no? Todo el aire, todo el acuariano, ¿no? Todo este Plutón en Acuario que va a aparecer, ¿no? Y otras posiciones, ¿no? Que van a aparecer en el cielo y que ya les contaremos. Este, Ya nos contaremos. Bueno, ya estamos en hora, ya es pasadito, yo ya me tengo que ir. Quería antes de cerrar este vivo buenísimo, bueno, obviamente agradecerle a Eric por toda su sabiduría y también recordarles que todos estos temas los vamos a hablar en el Congreso de Astrogenealogía 3, 4 y 5 de febrero. Váyanse al Instagram Congreso Astrogenealogía, síganos allá y métanse en la página congresoastrogenealogía.com y pongan sus datos para recibir toda la información del Congreso, porque vamos a estar hablando de montones de conceptos de astrogenealogía y les va a abrir muchísimo, muchísimo la cabeza. Así que bueno, nuevamente totalmente. gracias Eri por todo No, tus gracias a vos, me aportes, encantó compartir muy esto. interesante, estuvo muy, muy lindo. Bueno, y Bueno, seguiremos en otras oportunidades, seguro. seguramente. Bueno, que estés bien. Nos vemos. Un Vos también, besito. un besito.